Hemos visto en el capítulo anterior que para estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función, veíamos cuando la pendiente de la tangente era positiva o negativa, porque si era positiva es que crecía y si era negativa es que decrecía. Y lo que veíamos es que esos intervalos quedaban separados justo por los puntos donde la derivada primera no es ni positiva ni negativa, sino cero. Vemos aquí en esta representación que derivada cero significa tangente de pendiente cero, es decir, la tangente es horizontal y se ve claramente que cuando la tangente es horizontal o es un máximo o es un mínimo. Bueno, pues también estudiando la monotonía y la primera derivada podemos saber si hay un máximo o un mínimo. Y es tan fácil como ver, como en el dibujo de la izquierda, si una función pasa de crecer a decrecer, es que hay una montaña, luego es un máximo. Y si pasa de decrecer a crecer, en un punto en el que la tangente es horizontal, en ese punto hay un mínimo. Pues simplemente este es el primer método que vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo que dice hallar los máximos y mínimos de f de x igual a 3x cuadrado menos 1 partido x al cubo utilizando el sistema de la primera derivada. El sistema de la primera derivada es estudiar la monotonía. Bueno, pues entonces, estudiamos la continuidad de la función, es decir, establecemos el dominio. Como hay un denominador y los denominadores cero, en esos puntos las funciones no existen, el dominio de la función es todos los reales menos el cero, que es el que anula el denominador. Luego la función es continua en todos los reales menos en cero. En cero no va a existir, luego veremos cómo es. Segundo paso, este ha sido el primero, vamos a ver el segundo paso. Calculamos la primera derivada. Hacemos la primera derivada como una derivada de un cociente, como sabemos, vamos haciendo operaciones hasta que llegamos aquí. Y aquí podríamos ver que podríamos simplificar 2x de arriba con 2 de abajo y nos quedaría el paréntesis verde, pero no lo vamos a hacer y os lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, una vez que hemos calculado la primera derivada, vamos a ver cuáles son los candidatos a máximos y mínimos, porque hemos dicho aquí arriba que son los que tienen primera derivada cero, tangente horizontal. Bueno, pues entonces hacemos f' de x igual a 0 y que una fracción sea igual a 0 significa que el numerador sea 0. Luego esto tiene que ser 0. Y para que un producto de tres factores sea 0, es necesario que alguno de los tres sea 0. El primero es un 3, este no puede ser 0. El segundo es x al cuadrado. X al cuadrado igual a 0 significa x igual a 0. Ya tengo un posible punto. Y el otro factor 0 sería menos x cuadrado más 1 igual a 0. Si paso el x cuadrado al otro lado, me quedaría x cuadrado igual a 1. Luego la solución de este factor igual a 0 sería más 1 y menos 1. Entonces, por lo tanto, los puntos candidatos a máximo y mínimo, os digo aquí que también se llaman puntos críticos o extremos relativos o extremos locales, y aquí donde pone máximos o mínimos deberíamos decir máximos o mínimos relativos. Pues, a ver, ¿qué le pasa a esto? Que no consigo quitarlo. Bueno, entonces, ¿por qué se llaman locales? Porque cuando una función se va hacia infinito, eso, ahí sí que habría un máximo, pero eso no me interesa, a mí me interesan las montañas y los valles, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a ver. Los candidatos van a ser el 0, el más 1 y el menos 1, pero vamos a quitar el 0 porque la función ahí no existe. ¿Vale? Entonces ese no va a ser ni máximo ni mínimo. Si no existe, ¿cómo va a existir un máximo o un mínimo? Nada, ese no nos vale. Bueno, entonces volvemos a lo del paréntesis. ¿Qué ocurre si yo simplifico y me quedo con la expresión en verde? Que al decir que la primera derivada sea 0, digo que este numerador sea 0. Y ahí habría perdido este factor, x cuadrado. En este caso no me afecta, pero en otros casos es posible que perdiera un posible máximo o mínimo. ¿Vale? Veremos más ejemplos. Bueno, entonces, en el cuarto punto lo que hacemos es estudiar la monotonía, es decir, las zonas de crecimiento o decrecimiento que surgen en estos puntos críticos. Nos han surgido 4 intervalos. A la izquierda de menos 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1, a la derecha de 1.
pues vamos a ver el signo de la primera derivada para ver crecimiento y decrecimiento. Con la expresión de la primera derivada, cojo un punto a la izquierda de -1, por ejemplo, -2, y veo que este valor me da negativo. Me da igual el número que me dé, solo el signo. Como es negativo, la primera derivada negativa significa decreciente. La función es decreciente en este intervalo. Y hago lo mismo con un punto intermedio de cada uno de los trozos en los que me ha quedado dividida la recta numérica. Entre -1 y 0 cojo -0,5, me da positivo, luego aquí es creciente, y además voy viendo aquí abajo que en el primer intervalo me da decreciente, en el segundo creciente. Entre 0 y 1 me da creciente, y a la derecha de 1 me da negativo, luego es decreciente. Entonces aquí ya sé que en -1 hay un mínimo. ¿Por qué? Porque pasa de decrecer a crecer. Y que en 1 hay un máximo. ¿Por qué? Porque pasa de crecer a decrecer. ¿Y qué pasa en 0? Cosas raras, todavía no lo vamos a estudiar. Bueno, pues de aquí se deduce que en x igual a -1 hay un mínimo relativo y en x igual a +1 un máximo relativo. Esa es la abscisa de nuestros máximos y mínimos, pero nos falta la ordenada, es decir, las coordenadas del punto necesitamos. Pues vamos ahí a verlas. Para calcular las coordenadas, si en x igual a -1 tengo un mínimo, ¿cuánto vale la y en ese punto? Pues me voy a la expresión de la función que me han dado al principio de mi ejercicio, que es esta de aquí, y sustituyo. Entonces, en este punto, en f-1 me da -2. Luego, el mínimo es -1, -2. Fijaros que os he puesto la representación con GeoGebra de la función y vemos que en -1, -2 hay un mínimo. En x igual a 1 hemos dicho que había un máximo. Vamos a ver su ordenada. Si sustituyo me da un 2. Luego en el punto B12, que es este, hay un máximo. Y veo que lo que hemos visto en los intervalos es cierto. Decrece hasta -1, siempre recorriendo el eje de las x, ¿vale? Decrece hasta -1, empieza a crecer hasta 0, se va más infinito, luego ahí pasan cosas raras, si no existe la función hay un salto infinito, y al pasar a la derecha de 0 venimos desde menos infinito, pero la función sigue creciendo, como nos dice aquí. Llega al máximo, que está en el 1,2, y decrece ya hasta infinito. Bueno, ese es el primer método, estudiando la monotonía. Pero vamos a ver otro que creo que es mucho más sencillo. Cuando ya tenemos hecho el estudio de la monotonía es fácil poner máximos y mínimos, pero si todavía no lo tenemos hecho, es muy fácil hallar al principio de todo los máximos y los mínimos. Vamos a ello, esto es con la segunda derivada. Sabemos que la primera derivada igual a 0 significa candidato a máximo o mínimo porque la tangente es horizontal. ¿Y cómo sabemos cuál de los dos es? Pues con el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada en ese punto es positiva, es un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, es un máximo. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de una función trigonométrica que quizá os cueste un poco, sobre todo la expresión general de los resultados, pero hay que trabajarlos. Poco a poco lo vais mirando y lo acabaréis entendiendo, si no, lo vemos más despacio. Venga, nos dicen calcular máximos y mínimos de f de x igual a seno de x con el método de la segunda derivada. Primer paso, calculamos la primera derivada. La derivada del seno es el coseno. Ponemos aquí que el dominio es todo R, que todo lo que encontremos no va a haber que eliminar un punto cero como en el ejemplo anterior, porque aquí todos los puntos son buenos. En todos los puntos existe la función y la función es continua. Segundo, se ve dónde se anula la primera derivada para determinar los posibles máximos o mínimos. Hacemos f' de x igual a 0, que es coseno de x igual a 0. Si os acordáis, en verde os he puesto la circunferencia goniométrica. Cuando representamos un ángulo x en esta circunferencia, el coseno es la proyección del radio sobre el eje horizontal. Esto de aquí es el coseno y esto de aquí es el seno. Bueno, pues entonces, ¿cuándo es el coseno 0? Pues aquí arriba y aquí abajo. ¿Y cómo se pone eso en general? Pues en radianes sería en pi medios más pi, que es pi medio. Entonces k vamos variándolo, 1, 2, 3, 4. Este punto de abajo sería pi medios más pi. Pero si damos la siguiente vuelta, sería pi medios
más 2pi, más 3pi, más 4pi, así. Y esta es la forma general de expresar el coseno 0. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es la segunda derivada, que la derivada del coseno es menos el seno. Y lo que tenemos que ver, según el recuadro rojo de arriba, es el signo de esta segunda derivada en estos puntos que hemos encontrado. Bueno, entonces, punto 4. Estudiar el signo de la segunda derivada en los puntos candidatos. Los puntos candidatos son estos de aquí. La segunda derivada en pi medios más vueltas de enteras en la, o sea, medias vueltas enteras en la circunferencia goniométrica son seno de pi medios, perdón, menos seno de pi medios más medias vueltas. Y el seno, aquí arriba y aquí abajo, si el seno, lo veis aquí representado, es esta distancia, aquí arriba es 1 y aquí abajo es menos 1. Como tengo este menos delante, tengo que cambiar el signo. Entonces, la segunda derivada. Si k es par, es menos 1, que es negativo. Y según esto de aquí, máximo. En todos esos puntos va a haber máximos. Y si la segunda derivada, si k es impar, me da 1 que es positivo, son mínimos. Y lo que hago es que varío esta k con números enteros 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ya sabemos los puntos candidatos a máximos y mínimos. Y ahora vamos a calcular las... os he puesto mal esto. Bueno, vamos a calcular las coordenadas, la y de todos estos puntos. Bueno, en estos puntos de arriba el seno vale 1 y en estos puntos de abajo el seno vale menos 1. Es lo único que he hecho aquí. ¿Vale? Pues todos estos son máximos y todos estos son mínimos. Y os he puesto la representación aquí abajo porque me he equivocado, pero no importa. Vemos que la función es continua y tiene infinitos máximos y mínimos. Y los máximos valen 1, 1, 1, 1 y los mínimos menos 1, menos 1, menos 1. ¿Y cuánto valen las x? Como en el eje de x están por números enteros, valdría esto, sería pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Practicaremos un poco las trigonométricas, ¿vale? Bueno, y ahora... no he puesto la representación de esta f de x igual a x cubo. Pues podéis practicar vosotros con GeoGebra la representación. O quizá os hago un vídeo para ver cómo se usa GeoGebra, ¿vale? Y ver gráficamente que lo que vamos a hacer en este otro ejemplo es cierto. Bueno, este ejemplo dice determinar si f de x es igual a x cubo, si esta función tiene máximos o mínimos. Bueno, tenemos la función. Hacemos la primera derivada, 3x cuadrado. Vemos cuándo se anula. ¿Cuándo es la primera derivada 0? Cuando 3x cuadrado es igual a 0. Y aquí la única solución es que x sea 0. Luego los candidatos a máximos o mínimos son el punto x igual a 0. Vamos a la segunda derivada. Derivamos 3x cuadrado y me da 6x. Y vemos en este punto candidato qué pasa con el signo de la segunda derivada. Y resulta que la segunda derivada me da 0. Eso quiere decir, según el recuadro que hemos dicho arriba, que no es ni positivo ni negativo. Bueno, pues esto ya veremos que se llama punto de inflexión. Son puntos donde la función sigue su monotonía, sigue creciendo o decreciendo, pero no son máximos ni mínimos, porque para que fuera máximo o mínimo pasaría de crecer a decrecer o al revés, y además habría un punto de tangente horizontal. Bueno, la idea más o menos es esta. La función es más o menos así, y entonces resulta que en este punto 0, la función... a ver qué se me va. La función crece, por aquí crece, 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 crece. Sí, llega aquí y aquí la tangente horizontal es 0, pero es que sigue creciendo. Entonces no es ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo dejamos y ya sabemos cada vez más cosas, ya estamos cerquita de poder representar funciones.